Una de las cosas que hizo diferente a WOM fue que fue irreverente, que fue desafiante, que todo el tiempo estaba en contra de la norma. Entonces, si un competidor está aplicando inteligencia artificial de tal manera que tiene una ventaja en los costos y tú no lo estás aplicando, te van a ganar siempre, que sea. Pero hay que siempre estar pensando en la data, qué data tengo, cómo lo uso y luego cómo lo aplico a mi modelo de inteligencia artificial. Bienvenidos a otro episodio de Autana Amplify. Hoy con un gran amigo de la casa, un invitado de lujo. Eh, Él nació en Indiana, en Estados Unidos, se formó en el área de negocios y ah, ha crecido y se ha consolidado como un empresario en Chile. Hoy en día forma parte del G100, ya tiene más de 30 años en Chile y ha pasado por una serie de emprendimientos y una serie de procesos donde ha creado y ha llevado al mercado chileno empresas tan importantes como WOM. Hoy le damos la bienvenida a Christopher Brigham. Chris, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Bueno, César, muchas gracias, encantado y solo avisarte que aquí estoy en la misma oficina en donde te recibí hace 15 años atrás, así que Así es, gusto estar increíble. conversando contigo. Sí, sí, encantado. Bueno, Chris y yo además nos conocemos desde hace un tiempo, hemos trabajado juntos, así que es un placer de verdad tenerlo aquí con nosotros. Y yo quiero comenzar, Chris, hablando de, bueno, la situación en la que estamos, pero además la situación en la que tú te encontrabas hace unos años atrás cuando empezaste no solo este, sino otros de tus emprendimientos. Y quiero que hablemos de eso. ¿Cómo se empieza o cómo entra una empresa en un mercado donde hay pocos competidores, ¿sí? Y que todos son grandes competidores? ¿Cómo se construye una estrategia para entrar con fuerza en ese mercado? Bueno, no es fácil. No, no es Así fácil es. y muchas estrellas se tienen que ir alineando. Al final, la experiencia mía, llevo, como decías tú, 30 años en Chile, la gran mayoría vinculado con el sector de las telecomunicaciones, empezando en Telefónica y luego empresa americana, otras empresas. Y uno va ganando experiencia y conocimiento y para mí el viaje ha sido desde trabajar en una gran compañía a trabajar en un startup muy pequeño, tres, cuatro personas, después llegar a liderar una empresa también pequeña, pero con mucho crecimiento, al principio de los 2000 que está también vinculado con el sector. Y después de eso, bueno, en esa misma compañía, una empresa americana, hice un management buyout y tuve la experiencia y la suerte de ser, digamos, parte no solamente del gerente general, pero también un dueño de un 30 y tanto por ciento de la compañía. Y esa compañía creció mucho, tuve varios clientes y dentro de los clientes en esa época tenía a Nextel de Chile y bueno, Nextel Chile era una compañía que invirtió mucho en Chile en su momento, pero no pudo completar su plan de negocio y llegó la oportunidad para comprar a Nextel Chile, que logré concretarlo en 2014. Y en 2015, sobre la plataforma de Nextel en Chile, montamos lo que mucha gente en Chile ya conoce como WOM, que es la segunda empresa más grande de telefonía móvil. Y bueno, yo creo que como uno entra, lo digo, es un proceso, son años de experiencia y conociendo un mercado y bueno, cuando ya estás en esa posición y se dan las cosas y las estrellas se alinean, se puede crear algo interesante, algo grande, que fue nuestra experiencia con WOM. Y es que rescato mucho lo que dices porque ser disruptivo en una industria, ser disruptivo en un mercado,
no pasa solo por hacer cosas diferentes, sino también por entender muy bien ese mercado y entender muy bien esas necesidades. Y tú bien lo decías, son muchos años de experiencia, es eh, el conocer desde varios ángulos esa industria, lo que te da la posibilidad de identificar cuáles son esas necesidades, cuál es ese dolor y cómo poder entrar en ese mercado. El primer gran emprendimiento mío que fue con Cellstar en Chile, principio de 2000, tomamos una ola muy fuerte que fue la telefonía móvil. En el fondo, Claro, cuando yo trabajaba en Telefónica, fines de los 90, casi no había telefonía móvil, era telefonía fija, entonces todos querían hablar de telefonía fija y luego, principio de 2000, con Cellstar, empezó a despegar la telefonía móvil y nosotros acoplamos a ese ola, ese crecimiento, un poco como la inteligencia artificial es una nueva gran ola es una nueva granola, 100%. que viene muy fuerte. Entonces, en ese primer emprendimiento me fue muy bien, en el fondo arrancamos con una compañía de 25 trabajadores en 2001 y cuando terminé vendiendo mi participación en 2013, era una compañía de 5.000 trabajadores en tres Imagínate. países y creció mucho, pero mucho de nuevo, viendo la ola grande de una tecnología nueva que ha significado muchos cambios para la humanidad en general. Así que, Así bueno, es, así es. Y eso me lleva a hacerte la siguiente pregunta, porque tú acabas de describir cómo ir desde una startup, desde un emprendimiento hasta ser una compañía consolidada. ¿Qué deben hacer las empresas para tener ese ADN e ir creciendo, ir desde un proyecto pequeño hasta consolidarse como una empresa dentro del mercado? Eh, a ver, yo creo que ahí de nuevo es un tema de estar en el lugar correcto. Entonces, primero, escoger bien en qué industria de qué te quieres trabajar y entender que esa es una ola que viene. Entonces, en el caso de Cellstar fue así. En el caso de WOM fue un poco distinto porque ya la telefonía móvil había llegado a un nivel de madurez importante en 2014, 2015 Claro, y cuando los mercados también se acomodan, presenta otra oportunidad. Y ahí entra la oportunidad para una disrupción, porque el mercado está muy cómodo, muy tranquilo, no hay mucha innovación, los precios son altos, el servicio no era muy bueno, y uno veía que aquí hay una oportunidad donde está, el precio, en fondo, por uno lo que recibe cuesta mucho y la calidad de servicio no es muy bueno. Esas son situaciones donde desde afuera o como un consumidor uno se puede dar cuenta. Y eso fue el caso de WOM, donde dijimos, bueno, este mercado está listo para una disrupción. y qué bueno que lo mencionas, porque estás mencionando 2 momentos distintos de los negocios que son importantísimos para el empresario. Uno como empresario tiene que darse cuenta de, bueno, ¿en qué etapa estoy? ¿Estoy como un early adopter empezando la ola, como es el caso ahora de la inteligencia artificial, donde Sí. estamos recién en la superficie de todo lo que vamos a poder hacer? O, por el contrario, ya mi mercado está maduro, entonces ahora para yo seguir siendo relevante o para introducirme en este mercado como una nueva alternativa, ¿cuáles son esas variantes que tengo que aplicar? Y yo creo que es muy importante como empresario poder identificar esos puntos. Sí. Y te voy a hacer una pregunta más relacionada a esta segunda etapa, ya cuando el mercado está maduro, ya cuando somos relevantes y entendemos muy bien. Una de las cosas que hizo diferente a WOM fue que fue irreverente, que fue desafiante, que todo el tiempo estaba en contra de la norma. ¿Ese fue un riesgo calculado o fue un salto de fe? No, yo creo que ese fue un riesgo calculado, porque al final, cuando compré a Nextel Chile, salí a buscar socios
Y en ese proceso encontré un socio muy bueno que en Polonia habían hecho algo parecido. En Polonia era un mercado también, increíblemente Polonia y Chile tienen varias similitudes como país. Polonia es más grande, 40 millones de habitantes, acá son cerca de 20, pero el mercado estaba en una situación parecida. Entonces, Ok, no era tanto un salto al libre ahí, fue un salto calculado que Novotor, que eran los socios míos en WOM, o yo el socio de ellos en WOM de alguna manera, y después los controlantes, yo fui más bien el socio local. Ellos dijeron, mira, perfecto. esto no funcionó en Polonia, fuimos muy irreverentes cuando se lanzó, teníamos un CEO que jugó un papel muy importante en el crecimiento y vamos a traer de vuelta ese CEO a Chile a ver si podemos replicar un poco la experiencia que tuvimos en Polonia. Y Chile está en un momento en el cual el país había ruido en el mercado de que las farmacias, el área de los pollos, en el fondo había el tema el confort que se llama acá en Chile, Claro, exacto. Entonces, había mercados que estaban en una situación donde no había mucha competencia y vimos esa misma oportunidad con WOM y por eso lanzamos con una estrategia muy disruptiva, llamando al consumidor de que, a ver, aquí hay una cuarta opción en el mercado nueva que está ofreciendo de verdad value for money, que era el enfoque claro. que era una buena cantidad de gigas a un precio muy asequible en un momento cuando todo el mundo quería tener más conectividad, usar mejor su smartphone y empezar a tener digamos, un acceso más ilimitado a los datos. Y qué importante eso que mencionas, que es, no lo hiciste solo, estabas acompañado de otro grupo de socios y esos socios, de alguna manera, también habían pasado por esta ruta o por este camino o por un momento del mercado similar. Que es una cosa que yo creo que todos los que estamos en el mundo de los negocios y en el mundo del emprendimiento debemos considerar. Es cómo tengo ese mentor o cómo tengo ese otro socio o cómo tengo ese alguien que ya haya cruzado este camino y que nos permita entonces pues crecer y desarrollarnos en base a no tanta incertidumbre, sino el haber ya conocido un poco de lo que estaba pasando en esa industria y en ese mercado. Es así, en el fondo, para mí, poder vincularme con Novator fue clave. En el fondo, la experiencia y tener un buen socio para cualquier emprendedor o un buen mentor es esencial, porque te acelera mucho tu capacidad de crecer y te permite pisar mucho más firme. Las decisiones las tomas con más certeza, reduce mucho tu riesgo y la probabilidad de éxito. Y Chris, arrancaron, ya salieron al mercado. ¿Cómo se maneja esa resistencia de los competidores? Porque efectivamente los competidores también van a ejercer presión en el negocio para, digamos, mantener su cuota de mercado. Entonces, Sí. ¿cómo se maneja esa resistencia a los competidores? Bueno, yo diría, ahí tuve dos experiencias. Una experiencia en Chile y otra experiencia en Colombia. En Chile la experiencia, cuando lanzamos WOM, los competidores dijeron, WOM no va a andar, van a No quedar va a sin durar. dinero, nunca no va a durar, no, no hicieron ningún cambio en su estrategia de marketeo o su estrategia de precio y por ende nos dejó un espacio abierto durante por lo menos un año y medio, 2 años, en lo cual reaccionaron, pero muy, muy débilmente. Y ese espacio fue clave para poder entrar Claro, y, claro. y hacer el trabajo que queríamos hacer de captar mercado. En Colombia fue distinto. En Colombia nos esperaron y ahí la Mm, reacción a nivel de precio fue inmediato
y entramos en una guerra de precios muy agresivo y la entrada en Colombia en medio de la pandemia y todo fue mucho más difícil, fue mucho más difícil. Claro, claro, Sí. tiene sentido. Pero Pero, además qué bueno eso y lo rescato, cómo ser ágil ante la entrada de un nuevo competidor o de una nueva empresa. Las sí, empresas establecidas que les costó más reaccionar, te dieron campo para que pudieras ingresar y para que pudieras crecer, versus un mercado donde tus competidores fueron ágiles y pudieron reaccionar rápido, también te hicieron a ti, digamos, tomar otras medidas y ver una reacción completamente distinta. sí, así fue y los resultados también fueron distintos. En el fondo, Claro, y ahí yo diría a los emprendedores que están escuchando, hay cosas que uno puede controlar y cosas que otras cosas no puedes controlar. Lo que tienes que hacer es hacer un buen análisis sobre los escenarios. En el fondo, si los competidores reaccionan así, yo me voy por acá. Y si ellos reaccionan así, me voy por el otro lado. Entonces, hay que tener bien analizados los distintos escenarios para poder reaccionar rápido frente a la reacción de los competidores. Eso es muy importante y muchas veces uno queda muy seteado con una estrategia y eso te puede llevar a fracasar. Entonces, hay que estar siempre mirando abierto e ir ajustando en base de lo que el mercado y tus competidores cómo van reaccionando. y ese punto me lleva a hacerte 2 preguntas en una. Si tuvieses que lanzar una empresa ahorita, ¿cómo lo harías? Y ese punto que acabas de mencionar del análisis que hay que hacer antes de, yo creo que va a ser bien importante. Y la segunda pregunta que va incluida en esa es, ¿utilizarías inteligencia artificial en este lanzamiento? No, de todas maneras. Al final, el contexto del medio ambiente o del avance tecnológico es clave. Y entre 2015 y 2025, las cosas han cambiado muchísimo. Y si yo fuera a lanzar algo hoy en día, la haría con toda la fuerza de la inteligencia artificial, porque eso efectivamente cambia en el mundo telco muchísimo de los procesos. En el fondo, desde adquirir clientes hasta cómo administro la red, en el fondo hay una cantidad de trabajo y de costo del negocio que con las nuevas herramientas que están saliendo cambia totalmente la estructura de costos y eso al final la estructura de costos es lo que te lleva al precio que tú puedes ofrecer al público final. Entonces hay que tener muy buen manejo del ambiente tecnológico y hoy en día con la inteligencia artificial yo no me imagino lanzando un negocio nuevo sin analizar cómo aplicar eso al negocio que estoy pensando en lanzar. Y yo estoy de acuerdo contigo. Para los que nos ven y los que nos escuchan, Chris y yo trabajamos juntos en el 2016 y lanzamos una empresa de inteligencia artificial juntos en el 2016. Y lo que vemos de lo que pasaba en esa época a lo que está pasando ahora, pues definitivamente son dos realidades completamente distintas. Pero además, tú mencionaste un punto, Chris, que es súper importante, que es ¿cuánta agilidad me da la inteligencia artificial y cómo reduce mi estructura de costo? Sí, Y hoy en día en las empresas ese es un punto fundamental, el poder reducir la estructura de costos y poder ser una empresa ligera en términos de costo que pueda operar mucho más rápido y de forma mucho más eficiente. sí. No, es clave, es lo que decía antes, eso, que al final el precio que tú ofreces tu servicio o producto al consumidor final depende de cuál es tu estructura de costo. Entonces, si un competidor está aplicando una inteligencia artificial de tal manera que tiene una ventaja en los costos y tú no lo estás aplicando, te van a ganar siempre. Entonces, Así tienes es. que estar muy, muy al tanto de los avances tecnológicos y cómo aplicarlo a tu negocio para mantener la empresa lo más eficiente posible. Y así puedes competir en forma efectiva. Y ahora, en el caso hipotético, quizás no tan hipotético, pero ¿cómo crees que la inteligencia artificial
pudiera acelerar a tus empresas, a los trabajos o a los proyectos que estás haciendo ahora. Y piensa en análisis de datos, en automatización, en personalización. ¿Cómo crees que la inteligencia artificial pudiera empujar a tus emprendimientos? Claro, a ver, hay varios ejemplos, pero podríamos, para cambiar un poco de industria, yo tengo otro emprendimiento en el sector salud que se llama Hub. Y Hub hoy en día estamos construyendo Hub sobre una plataforma de inteligencia artificial. Entonces, Claro, básicamente las personas que tienen problemas se sienten mal, tienen alguna enfermedad crónica, lo que sea, vía Hub y vía los motores de inteligencia artificial que estamos generando, van a poder solucionar esa situación, van a poder acceder a entender mejor, bueno, cuál es la ruta óptima para mí entre mi plan de salud que tengo con la empresa, el ISAPRE o el FONASA, dependiendo de qué tipo de cobertura de salud que tienes, qué otros beneficios puedo aprovechar. Entonces, toda esa información hoy en día es muy difícil para el consumidor final en el claro. sector salud porque es muy fragmentado entre los prestadores, las empresas de seguro, los ISAPRES. Entonces, en el mundo de Hub estaba montando toda una solución sobre la inteligencia artificial que permite guiar en forma más efectiva a tomar una buena decisión, la decisión más eficiente a nivel de costo, a nivel de tiempo, a nivel de la prestación que uno está buscando. Así que en Hub está construido sobre inteligencia artificial desde el principio. En el mundo de telco hay mucho que hacer y eso, como dices tú, lo estamos mirando muy de cerca hace un tiempo. Para mí tenemos entre Chile y Colombia cerca de 4.000 puestos de call center que son tercerizados, que tienen distintas funciones entre venta, atención, eh, tickets de servicio, que hay mucho dinero que va en eso y la verdad, la experiencia de nuestros clientes no es muy bueno, no es óptimo y yo creo que en ese área la inteligencia artificial tiene un campo muy interesante para mejorar el nivel de servicio y al mismo tiempo bajar mucho los costos. Entonces, eso como dos ejemplos concretos en distintos sectores. Me encanta, porque además creo que le da a los que nos escuchan la oportunidad de ver de forma tangible cómo iniciar el proceso con inteligencia artificial, cómo poder decir, bueno, ya ahora tengo un caso práctico, algo con lo que puedo tomar ideas para mi negocio, para mi empresa y a partir de ahí partir. Y la otra cosa que me gusta mucho del ejemplo que diste es que no solo está pensado desde el punto de vista de la empresa, de yo como empresario, cómo lo puedo hacer para mejorar mi proceso, sino que también lo estás haciendo desde el punto de vista del consumidor, del cliente. ¿Cómo le doy herramientas al consumidor para que tenga más beneficios o pueda maximizar el uso de los servicios que yo como empresa le presto? Así que me encantan los dos ejemplos porque son muy buenos. Bueno, Y yo te preguntaría ahí, siguiendo con esa línea, ¿cómo ves la inteligencia artificial como una herramienta, pero ya no para una empresa grande, sino para una startup? Pensando en una startup, ¿cómo ves la inteligencia artificial como un elemento más para también competir con las grandes corporaciones? a ver, la decisión mía de inteligencia artificial y dependiendo si es una empresa grande o una empresa startup, como dices tú, pero en ambos casos la data es la clave. Entonces, hay que, en el caso del sector salud, con Hub, digamos, tomamos mucho de la data de los mismos pacientes, en el fondo de los usuarios, recetas médicas, su plan de salud. Entonces, toda esa información la estamos captando, sus exámenes, y de alguna manera procesando la data para ellos, para poder entregarle un servicio, una solución
en base a lo que ellos necesitan, en el fondo algo mucho más Claro, personalizado. Entonces, desde el mundo del startup, yo creo que lo importante es entender la data, en el fondo, con la data que voy a contar con mis clientes, ¿qué puedo hacer con esa data utilizando inteligencia artificial para mejorar su calidad de vida en el aspecto que sea? Pero hay que siempre estar pensando en la data, qué data tengo, cómo lo uso y luego cómo lo aplico a mi modelo de inteligencia artificial. y cuando hablas de data, a mí siempre me viene a la cabeza este proceso de la calidad de los datos, porque Mm, una de las cosas que nosotros hemos conversado mucho y que siempre tenemos como parte de nuestras conversaciones es, sí, puedo tener muchísimos datos, pero ¿de qué calidad son esos datos? ¿Tengo mm, suficiente acceso a esa información y puedo utilizar esa información? Y una de las cosas que yo creo que va a ser uno de los retos más importantes de las empresas que empiecen a utilizar inteligencia artificial, ya después de que pasemos de la parte superficial, es eso, es cómo hago que la data esté disponible para que mis agentes y mis modelos de inteligencia artificial tengan esa información disponible para poder ejecutar mejores operaciones. Así que mm. estoy de acuerdo contigo en que la data es uno de esos componentes, va a ser la gasolina Sí. de todos los procesos que hagamos con inteligencia artificial. No, es así, yo creo que la buena administración de la data por sí es un negocio. Si tú, es como la benzina, 100%. es como la gasolina. Entonces, como hay un centro de servicio donde tú pones gasolina a tu auto, bueno, los datos, lo mismo, en el fondo la inteligencia artificial es el auto, pero la benzina, en el fondo la gasolina, sin eso no anda el auto. Entonces, Así hay, es, hay, así hay que es. tener una conciencia de todos esos modelos de datos, cómo usarlos, cómo estructurarlos y cómo hacerlos disponibles para que el auto no quede en pana a la mitad de la cuadra porque ya no fluyen los datos. Entonces, es un campo para mí muy, muy grande y uno que todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero no habla suficiente de los datos y de lo que tienes que disponer a nivel de los datos para poder hacer eficientes los modelos de inteligencia artificial de los agentes. Así es, toda la razón. Oye, Cris, y ya para terminar, no porque no tengamos más que conversar, o sea, yo creo que aquí nosotros pudiéramos estar hablando muchísimo, pero bueno, el programa ya llega a su fin. Pero ya para terminar, yo siempre, a mí me gusta hablar de el futuro. ¿Cómo ves tú el futuro de las empresas ahora con esta ola de inteligencia artificial y el futuro del emprendimiento con inteligencia artificial? Claro. Bueno, yo estoy muy, muy optimista. En el fondo estamos en una ola nueva, lo que te decía la telefonía móvil, fines de los 90, principios de 2000, Así eh, es. había una ola muy fuerte de telefonía móvil y hoy en día estamos en la misma inicios de una nueva gran ola. Entonces, yo invito, en el fondo, digo, las empresas existentes tienen que buscar buenos partners para apoyarlos, porque yo estoy muy convencido de que es muy difícil dentro de la empresa existente construir las capacidades que se requiere para aprovechar al máximo la inteligencia artificial. Así En es. las empresas que son grandes, existentes, necesitan buscar buenos partners para ayudar, para que no se queden atrás. Al final, porque sus competidores sí o sí van a estar buscando esos partners y creo que es clave poder tener buenos partners, seleccionarlos bien y que pueden ayudar en este camino, en agarrar bien la ola para no Claro, perderlo. Y para los emprendimientos nuevos y los startups, digamos, el mundo es tuyo. De alguna manera puedes definir el rumbo, tienes una hoja en blanco y ahí puedes definir en base a tu conocimiento dónde mejor aplicar el know-how para aprovechar este gran ola que viene muy fuerte. así es. Oye, Cris, muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Creo que hablamos de temas muy variados, pero todos muy pertinentes. Cómo iniciar en un mercado que está difícil, que está competido, cómo ser ágil y cómo moverse rápido ante la reacción de la competencia.
cómo la inteligencia artificial es un habilitador de todas estas estrategias, cómo tenemos que estar pendientes de la data y tenemos que tomar en cuenta la data como la benzina o la gasolina de este medio o de este vehículo tan importante que va a ser la inteligencia artificial. Y finalmente, el futuro empieza con dar el primer paso. Así que te agradezco de verdad muchísimo, Chris, por estar con nosotros. Si alguien quiere conversar contigo, si alguien te quiere buscar o si quiere saber de tus empresas, ¿cómo te consigue? Lo mejor es por LinkedIn. Estoy en LinkedIn, Christopher Brigham, y ahí me pueden buscar, encantado. Y para cerrar también, César, digamos, al lado de, no hablamos mucho, pero el G100 para mí también es un grupo Sí, por muy supuesto. interesante, exacto, y ahí en el G100, que somos un grupo del orden de 100 digamos, empresarios, emprendedores, que apoyamos a otros empresarios, a otros emprendedores que están recién empezando y es un grupo muy bonito, así que también vi el G100, me pueden buscar ahí, hacemos mucho mentoring y buscamos de alguna manera ser un catalizador de oportunidades, emprendimientos, así que siempre disponible para escuchar y bueno, muchas gracias a ti y todo tu equipo para ayudar a difundir esto y compartir con ustedes un rato una buena conversación. Encantado de verdad de tenerte aquí. Para mí, como siempre, es un placer conversar contigo. Y sí, o sea, vayan al G100. Yo creo que hay muchas oportunidades, sobre todo para los que están comenzando. Es un muy buen espacio de mentoría, así que 100% recomendado. Y bueno, si nos quieren conseguir a nosotros, como siempre, en YouTube, Autana Amplify, en nuestras redes sociales como Autana y en LinkedIn yo, César Hernández C. Encantado de haberlos tenido aquí esta tarde. Muchísimas gracias.